rcr750.com, nuestra página web, @rcr750, en Twitter e Instagram. Omar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, como buenas tardes tengan todos los que nos ven tanto en vivo como en diferido en nuestra plataforma rcr750.com y también a través de nuestro canal de YouTube, que lo buscan ustedes justamente en YouTube como RCR750 o Radio Caracas Radio. Saludos a Aquí, todos ustedes y aquí nos están bienvenidos. saludando, reportando sintonía Jesús Matos desde Wichita, Kansas. Y en Tulsa, Oklahoma, está Iván Velázquez. En Wichita, Kansas, imagínate, en Wichita, Kansas, el problema son los tornados. Hmm. Complicado. De ahí de Wichita, Kansas, era esta mujer que se hizo famosa luego por la película, bueno, por el caso judicial y por la película, Erin Brockovich. Claro. Ella fue, cuando joven, fue Miss Wichita. Pero ese era, Erin Ese, Brockovich era ese Julia pueblo. Roberts Bueno, en la película, hijo. en la película. El Estoy hablando caso de la de real. verdad. Claro, claro, claro. Bueno, ella Está era de bien. Wichita, Kansas. De Wichita. Saludos a Daniel Sánchez, que está recuperado, está fuerte, Qué bueno. como los Medias Rojas de Boston. Como los Robles. Así Que es, se los Medias echaron. Rojas que creo que ya arranca el playoff, Daniel. Sí, Hoy los Medias arrancan los. Rojas se agarraron del wild card Ajá. para entrar y celebraron con champaña y todo aquello, porque ellos saben que hasta ahí llegan. Una cosa Perro, tristísima. a ti te gusta Cuando, meterte en Honduras, yo no en me estoy metiendo Nicaragua en y en El Honduras, Salvador. yo no me estoy metiendo en Honduras, yo estoy diciendo una cosa básica. ¿Quién hace una celebración por ir a playoff de esa manera? Daniel, porque hay Reventando que tener, champaña, pegando gritos, lanzando fuegos artificiales. porque ¿Quién hace Daniel es eso? el Los tiburones contexto. de la Guaira. Los tiburones de la Guaira son los que hacen Ay, eso. Dios mío. Ay, Dios mío. Es que hay que tener constancia del contexto. ¿Qué ocurre? Que por Boston nadie daba medio este año, porque Pero es que Boston es nadie un da equipo. medio nunca. Nadie da medio nunca. No, no, no. Boston desarmó el equipo desde el año pasado hasta ahorita, creo que a finales de 2019, porque, bueno, se dieron cuenta de que los grandes contratos, que es lo que ha predominado, por ejemplo, en los últimos tiempos con los Dodgers de Los Ángeles, lo que venía ocurriendo desde principios de siglo con los Yankees de Nueva York, esos contratos mil millonarios, con los famosos contratos multianuales, con esos jugadores que ganaban 20, 30 millones de dólares y no rendían nada y lo firmaban por 10 años. Bueno, Boston se desprendió de una cantidad de jugadores así, no contrató a más nadie bajo esa modalidad y digamos, tenía cifrada la esperanza este año en ir recuperándose poco a poco. Pero entonces la celebración es porque ni ellos pensaban que iban a llegar, no pensábamos los fanáticos de los Medias Rojas que íbamos a llegar a playoff y han pasado, pero mira, de una manera absolutamente emocionante. Entonces, ¿cómo tú me vas a negar el derecho a la champaña, a la celebración? Porque es una Por mí estupidez. que Porque uno no celebra cuando va es a una playoff. estupidez. Es Claro, una estupidez. por supuesto. Si estuviésemos hablando que ganaron el banderín, que ganaron la serie divisional, qué sé yo, que ganaron. Pero, ay, el comodín. Daniel, pero ¿a quién le quitaron el Ganaron el comodín? comodín. Ganaron el A los comodín. Yankees. Entonces, ¿cómo no Ay, van a sí. celebrar? Ay, sí. El Ay, juego del sí. comodín fue contra los Yankees. Entonces, al ganarlo, Pero además ganarlo en Boston contra Verde, la sombra de lo que una vez no. fueron los Yankees. Ahí, Por claro, favor. será la sombra, pero ahí es donde están las confrontaciones. Y no Ay, me no, de permitirán verdad. mentir los Ay, fanáticos no. de los Yankees. De Daniel, verdad, cada día te pareces más a un fanático de los tiburones de la Guaira, hablando de los Café Yankees Martínez, tienen de una Polidor nómina, y de tienen una Guillén. nómina abultadísima, como la han tenido siempre, pero Ay, ahorita está sí, sí, abultadísima. sí, sí, Y sí, sí, entonces, Omar, sí, eso sí. parecía una lucha Ay, de no, de David verdad. contra Goliat. Eso era la Ay, lucha de David David contra contra Goliat, Goliat. imagínate tú. Ay, sí. Bíblica, una lucha bíblica. Ay, sí. David contra Goliat, cuidado, ulala, señor francés. No, para, no, Mira, no. mira, mira. Se une una nueva integrante al coro de voces, que no es la Chola Cantorum. Shola Cantorum. O la Chola alpargata Cantorum. cantorum. La alpargata cantorum es la predecesora del Folibergueta Quititá. Y también hay, según tú ahora, hay una Chola Roborum también. Hay a Chola Roborum, claro, que es el que está de candidato en Petare. Chola No sé. Roborum.
¿eh? Mira, mira, se una nueva integrante, este es una voz mezzosoprano, porque Ay, no Dios. llega a soprano, mezzosoprano dentro del coro ¿Quién? de la Xola Socialistorum es esta. ¿Quién es esta? Piedad Córdoba viene a dar Ay, no, opinión Dios mío, sobre, esa mujer, la mujer de la cabeza Piedad Córdoba viene a hedionda. dar opinión sobre la normalización de Venezuela y dice lo siguiente: eso es mentira que la gente en Venezuela está aguantando hambre. Es mentira. Lapidaria, lapidaria. Dice ella porque fíjate lo que ella nos refiere. Recientemente estuve allá en Venezuela. Puedo hablar con alguna objetividad porque no puedo dejar de reconocer que hago parte de un proyecto en el que creo. No sé qué hubiera pasado si a Chávez le hubiera tocado vivir todo lo que ha vivido el pobre Maduro. Creo que van a salir adelante por razones muy importantes. Ellos respetan a la oposición y además se han sentado en el diálogo en México. Va muy bien. Esta parece a la vez que es chavista, parece que estuviera con Guaidó también, porque Claro, eso de porque es que vamos bien. el sistema chavista actuando. Esa vieja marihuanera ridícula, fuera de lugar. Una tipa que lo que se le metió a Chávez porque Chávez era supersticioso y ella llegó como negra bruja ahí a fumarle el tabaco a Chávez y se lo fumaba cada rato. De Se eso lo hay fumó cuentos. literal, se lo fumó literal y figuradamente. Las dos formas se lo fumó. Ah, no, ya tú te quieres ir para Honduras. Yo estoy hablando de términos Se fumó el esotéricos. tabaco. Le No, echó 4 jalones al tabaco a esa Chávez. señora es bruja. Eso es lo que es ella. Esa señora es bruja y es narcotraficante, ella y su familia. Y no lo estoy diciendo yo, lo confesó ella en una entrevista reciente que le hicieron en un programa bien balurdo de esos, los que solamente son posibles en la televisión colombiana, en una de esas cosas, esos ridículos que saben. Ah, bueno, el tipo la entrevistó y la tipa dijo que sí, que su hijo estaba, era un emprendedor del sector del cannabis. Y yo dije, Se esta salvó sí la tiene, patria de Bolívar, dije yo. esta sí tiene voluntad. No, mi hijo es un emprendedor, empresario importante del sector cannabis, donde está haciendo una gran labor, porque nosotros siempre hemos sido gente luchona, gente emprendedora, frentera. Yo dije, esta sí es, esta Bueno, hay que ver. frentera es al punto de que el turbante que ella habitualmente engalana, el turbante fue descrito a la par de la frente de manera prolífica por nuestro amigo Ezequiel Zamora en una oportunidad donde dijo que Claro, Piedad Córdoba. en el 2015, el día de las elecciones, que lo llamamos abriendo la transmisión especial, y Ezequiel Zamora dijo estas palabras: esa negra no joda, que si se va de frente, se cae del arrolo de frente que tiene. Ay, Ezequiel Ay, Zamora, Ezequiel vale. ¿Dónde Zamora, estará ¿cómo te Ezequiel, quiero? vale? Por Ezequiel gente anda por sincera ahí, como yo siempre lo Ezequiel, veo, es que uno tiene esperanza en la vida. yo siempre lo veo en Twitter, Ay, Dios mío. pero Pero bueno, Piedad Córdoba vino, Daniel. Piedad Córdoba vino y se fue. Eso de que allá hay gente pasando hambre, que pide limosna, sí, que eso es que mentira. esculca en la basura, es pura paja, eso es pura Eso es mentira, mentira, eso es dijo mentira. Piedad Claro, Córdoba. claro, porque esa vieja cínica, ¿verdad? Huérfana de Chávez, esa vieja bastarda de la partidocracia putrefacta colombiana, esa señora, por supuesto, cuando ella va a Venezuela, ella no se monta en el metro, ella no se sube en el autobús, no, porque una cosa es que sea negra, otra cosa es que sea pata en el suelo. Ella nunca ha sido pata en el suelo, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Siempre ha sido una mujer de las clases privilegiadas, por eso es que llegó a político. ¿O es que acaso? Lo que pasa es que aquí el chavismo es tan falsario, tan fariseo, tan ridículo y tan bobolongo, que repiten unas cosas de las cuales ellos después son víctimas. Ellos dicen que la política en Colombia está en manos de las oligarquías. Ay, no sé cómo llegaron Petro y Piedad Córdoba a la política, porque forma parte de las mismas oligarquías. Lo que pasa es que esas oligarquías partidistas, muy distintas a las oligarquías económicas, que son dos cosas distintas, esa partidocracia putrefacta colombiana que se pudrió al ritmo del narcotráfico, por supuesto tiene clanes y familias que se reparten la prebenda y para que entre un comunista, no, ellos crean sus propios comunistas en el Partido Liberal. Eso es una realidad. Y entonces dentro de la familia liberal hay distintas tendencias. Están los pro narcotraficantes, están los contra narcotraficantes, están los pro Venezuela, están los anti-venezolanos, están los chavistas, están los antichavistas. El Partido Liberal es eso.
Tienes un Gaviria como tienes un Serpa. Tuvieron un Luis Carlos Galán que por algo lo mataron. Por Dios. Por allá ando uno de sus hijos, por cierto. Haciendo política. Yo lo sigo, o sea, sigo su desempeño con regularidad. Pero del Partido Liberal salió Uribe, pero también salió Santos. Y en el mismo Partido Liberal, el mismo Partido Liberal del cual salió Uribe, es el mismo Partido Liberal del cual salieron Samper y esta vieja bruja, ridícula, lambucia, recogelatas de la política, indigente y mamotrética, que se le pegó al chavismo para ver si medio levantaba cabeza, estúpida esa, bruja, ridícula. Porque bueno, políticamente, ¿qué tiene esa mujer políticamente? Dígame, ¿cuál es la ideología de esa rara? Con ella ocurre, fíjate lo siguiente, con ella ocurre lo mismo que ocurre con José Luis Rodríguez Zapatero en España, y me explico, que es que tú no vas a creer, pero Piedad Córdoba y Rodríguez Zapatero tienen más relevancia en Venezuela, o se habla más de ellos en Venezuela, de lo que realmente los medios le dan en centimetraje, le dan en palabras y le dan en minutos a ellos en sus respectivos países de origen. José Luis Rodríguez Zapatero, que incluso es más importante que Piedad Córdoba en términos históricos, porque fue presidente 2 periodos o jefe de gobierno 2 periodos en España, al día de hoy, yo creo que, mira, Daniel, ni en ese partido absolutamente putrefacto, que es el PSOE de Pedro Sánchez, ni siquiera en ese partido tiene cabida Zapatero al día de hoy. Zapatero es una voz absolutamente ignorada dentro de la opinión política española e ignorada incluso en un partido en el que él se supone ya debería ser un histórico, porque fue jefe de gobierno 2 periodos. Es un histórico. Sin duda, es un error histórico. ¿Sabes qué? Y Piedad Córdoba peor. Piedad Córdoba en Colombia nadie le para perinola, nadie. Bueno, si la señora inclusive perdió la curul. El caso de Zapatero, aparte de eso, Piedad Córdoba, si tiene tanto apoyo, ¿por qué no se lanza a la presidencia? Es lo que anda recogiendo lata y tomándose fotos con los narcoguerrilleros, porque ella es narcotraficante también, ella, su familia, sus hijos, toda esa gente. Pero en el caso de Zapatero, fíjate tú, Zapatero, que lo dan como fenómeno. Zapatero es la muestra patente de la degeneración del Partido Socialista. Zapatero llega a jefe del Partido Socialista después de que en el año 96 el PSOE pierde las elecciones, las últimas en las que Felipe González se enfrenta a Aznar, en medio de los escándalos de financiamiento ilegal, en medio de los escándalos de los grupos parapoliciales para combatir a ETA. En medio de todo eso, bueno, se arma, y en medio de la guerra entre el felipismo y el guerrismo, el bando de Alfonso Guerra y el bando de Felipe González dentro del PSOE. Todo eso reventó el PSOE por dentro. Y como el PSOE es el PSOE y no puede ser otra cosa, entró en una dinámica bueno, canibalista interna, cainitas, como diría Rómulo, donde se permite que llegue un secretario general a la jefatura del partido, y después que el tipo llega a la jefatura del partido, entonces sale un tipo a decir que él no puede ser candidato, que él se tiene que contar. Y obligan al secretario general de la época a contarse en primaria para poder ser candidato. ¿Quién lo obligó? Josep Borrell. Josep Borrell no compitió por la Secretaría General, pero obligó al secretario general a contarse internamente, y ganó Borrell. Borrell le ganó al secretario general, y después que le ganó tuvo que renunciar porque estalló un escándalo de corrupción donde el tipo estaba involucrado, y entonces tuvo que apartar y volvió el secretario general a ser candidato y perdió de calle. Eso fue en el año 2000, que fue en efecto la reelección de Aznar, que gana la primera legislatura en el 96 y la segunda la gana en el 2000, y la ganó con mayoría absoluta. O sea, el tipo ganó, arrasó, o sea, gobernó sin nadie, tranquilo. Y en el 2004, en medio de toda esa desgracia, de esa locura que se arma allí, bueno, renuncian todos los líderes y se hace unas elecciones internas en el PSOE. En esas elecciones internas concurren 3 candidatos. Por los marihuaneros Zapatero, por lo que quedaba del socialismo serio,
Eduardo Madina. Rosa Díez. Rosa Díez que se fue. Y por lo que quedaba del socialismo corrupto, José Bono. Era Bono, no, estoy viendo más Bono. acá. Y en efecto, Rosa Díez queda, bueno, creo que saca como 2 o 3 votos, una cosa así. Y Zapatero le gana a José Bono por la mínima, por una diferencia mínima. Y que fue, bueno, prácticamente una cosa muy, muy dura para José Bono, que se pensaba, José Bono, de histórico dirigente, uno de los diputados que estuvo encerrado en los hechos del 23 de febrero, o sea, un tipo que tenía cierto respeto porque venía de las entrañas de la corrupción de ese partido, que se le creía más al centro que a la izquierda. Luego, cuando Zapatero se monta en ese partido y empieza a hacer campaña y todo aquello, se da la gran desgracia del atentado del 11 de marzo del 2004, a pocos días antes de las elecciones, y ese conglomerado de la izquierda española, carroñera, necrófaga, manipuladora, sin escrúpulos, se monta entonces a decir que bueno, que todo esto era un montaje de Aznar, etcétera, etcétera. Se montan en la dinámica de la conmoción nacional y terminan dándose unos resultados que pueden ser hasta el día de hoy visiblemente cuestionados, porque de hecho lo son. El tipo gana por la mínima y se asocia con grupos con los cuales ese PSOE sigue asociado, con los independentistas catalanes, con los independentistas vascos, con todos esos grupos independentistas que hablan por el camino, que si el Bloque Nacionalista Galego, toda esa gentuza, bueno, y arma ese gobierno Frankenstein, que fue del 2004 al 2008. En el 2008 se lanza la reelección y le vuelve a pasar por la mínima. Y en esa mínima termina también gobernando ahí como por 2 votos, tenía una cosa así. Luego pierde las elecciones con Rajoy, evidentemente, porque es que Zapatero nunca fue masivamente votado, es falso. Eso se puede verificar en los números. No, pero recuerda que el candidato que pierde con Rajoy creo que es Rubalcaba, ya en el 2013. Ya en el 2013, que bueno, y de paso... Cuando Zapatero dejó al PSOE, pero bueno, en la carraplana. Por supuesto. Y le tiraron ese muerto a Rubalcaba. Que por cierto, que Rubalcaba era otra cosa, Rubalcaba era un señor. Era un señor. Que por cierto, pero en estos absolutamente inanimado, pero era un hombre inteligente. Pero era un hombre de Estado. De hecho, en estos días entrevistaron a Rajoy en uno de estos programas de la televisión española y le preguntaron si él extrañaba a alguien de su tiempo en la política y el tipo dijo sinceramente extraño a Rubalcaba, era una gran persona. Bueno, imagínate. Vamos a ir eso es lo que tenemos. Eso es lo que le quedó a España después de las 3 o 4 coladas. Ese detritus de clase política, esos fariseos, esos pobres diablos. Uno los ve y les escucha hablando y uno dice, bueno, ¿y esta gentuza? ¿A título de qué? ¿A título de qué? Pero bueno, vamos a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Es bien. interesante que, fíjate, porque la gente dice que cómo es eso que nosotros decimos que había un socialismo serio. Bueno, era tan serio que dejó ese socialismo, porque eso es lo único serio que puede ser un socialista es abandonar el socialismo. Rosa Díez, después que pierde esas primarias con, con Zapatero, se queda dentro del PSOE y empieza a advertir que los tipos están llevando el partido hacia la más extrema izquierda. Y cuando se da el pacto de Zapatero con Izquierda Unida, con los nacionalistas, etcétera, ella se da la famosa renuncia de Rosa Díez. El tipo se va, pero con todo. Se fue, se llevó una buena cantidad de gente y arma una propuesta aparte que se llamaba UPyD, Unión, Progreso y Desarrollo, con el cual no tuvo todo el éxito que pudo porque siguió estando a la izquierda, no se movió lo suficiente al centro. No, y que los partidos centristas fracasan, Daniel. En España no hay necesariamente. No, eso no es verdad. Bueno, la constatación de eso es lo que pasó con Ciudadanos, Daniel. Bueno, discúlpeme, Ciudadanos no fracasó por irse al centro, Ciudadanos fracasó por estar dirigido por un inepto como Albert Rivera. No, y por tratar de jugar al centro y terminar siendo una veleta. Ellos no estaban por jugando. Apoyar un día uno, al otro. Pero es que lo que hizo Ciudadanos y que lo llevó a donde lo llevó fue la defensa de los valores de España, reivindicar España. Fueron los siendo un partido nacido en Cataluña, exacto. Precisamente por eso ahí es donde estaba el valor. Y el asunto fue que Albert Rivera venía del PP. Y el problema fue que tipo era un irresoluto y no logró gobernar teniendo inclusive la mayoría que luego perdió y bueno, eso se convirtió en la nada. Pero Rosa Díez, ella llega al Congreso en el año 2008, la elección de 2008, ya llega al Congreso, en minoría pero llega con un PyD. Después no lo logró, después no siguió y la última vez que supe de ella estaba cercana ya al PP. En las últimas elecciones creo que inclusive formó parte de unos grupos no afiliados al PP que le dieron apoyo al candidato del PP. A Casado. De hecho, ha pasado. El partido de ella quedó disuelto. UPyD desapareció. No sé si quedó disuelto del todo. Creo que quedó como un think tank, una cosa de esa. Porque por ahí andan todavía, pero fue lamentable. Yo creo que lo interesante va a ser lo que ocurra ahora cuando este pobre diablo que es Pablo Casado, quien dirige el PP, siga equivocándose de la forma como lo está haciendo y quede en las próximas elecciones, pase una de dos cosas. Que no quede como el partido más votado, que gane el PSOE en las elecciones, pero que quede él muy cerca y sea capaz de armar mayoría con Vox, o que gane por la mínima y solamente pueda formar gobierno con Vox. Es ahí donde vamos a descubrir de qué está hecho Pablo Casado, aunque ya yo tengo mis sospechas. ¿Qué crees tú? Porque lo otro es la famosa tesis propuesta por, bueno, yo he visto esto, por ejemplo, el periodista más famoso que hay en España, que fue el de aquel escándalo de los videos, ¿no? Pedro J. Ramírez. Sí. Pedro J. tiene años soñando con que después, sobre todo, de que apareció Vox y de que él decidió enfrentarse a Vox, siendo un hombre supuestamente de derechas, él tiene el sueño de que algún día cristalice, en medio de la amenaza que él dice que es Vox, que cristalice un gobierno de aliados entre el PP y el PSOE, una cosa que no ha ocurrido nunca. De que sí, claro, porque Pedro J. Ramírez, aparte de Pedro J. Ramírez es sadomasoquista, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen los videos aquellos, ¿no? Bueno, claro, el famoso video sexual de él que se filtró, era un video donde estaba amarrado por una dominatriz que lo caía a machetazo. A machetazo, no, a latigazo, perdón. Me equivoqué. No, machetazo me equivoqué de verbo. Fue bueno, pero en cualquier caso se va a la liebre, a latigazo. Entonces, él es un sadomasoquista, lo sigue siendo y políticamente lo es. Entonces, él está intentando vender la tesis de la gran coalición diciendo que eso fue lo que se hizo en Alemania. El problema es que España no es Alemania, no lo era con Carlos V, no lo es ahora. Y
comparar. Te falta decir, nosotros los alemanes somos distintos, es lo que te Nosotros falta. los alemanes somos distintos, pero es que además de eso, con todos los defectos que tengan el SPD alemán y la CDU alemana, comparar la democracia cristiana alemana con eso que es el PP o el PSOE con lo que es el SPD me parece una falta de respeto. Parece una gran irresponsabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que evidentemente esa prensa como la que en la que ha anidado el señor Pedro J. Ramírez es causahabiente, es cuentaahorrista del sistema bipartidista. Y lo último que ellos desean es que ese sistema se rompa. ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir? Lo que creo yo que va a ocurrir es eso. Es que Pablo Casado va a preferir hacer alianza con el PSOE porque él es socialdemócrata como lo era Rajoy. Esos tipos no son unos tipos... Ese es el problema del PP, Daniel. Tú has dicho que el PP no es un partido ni de centro derecha ni menos de derecha. El PP se ha convertido en un partido socialdemócrata. Un partido que se fue tanto al centro que terminó siendo socialdemócrata. Cuando en realidad el problema de España y que estos politiqueros y muchos observadores externos, porque fíjate, se cometió un grave error cuando se equipara el fenómeno Vox al fenómeno AfD de Alemania, al fenómeno Orbán y al fenómeno Marine Le Pen. Porque es ignorar lo que es el devenir histórico español. O sea, cuando tú te das cuenta de que es como cuando intentas explicar por qué en España no prendió la reforma de Lutero. Por ejemplo, en España no prendió la reforma de Lutero porque Isabel la Católica y Fernando el Católico, siendo ambos católicos, valga la redundancia y la perogrullada, los tipos adelantaron y obligaron a la Iglesia española a que hiciera unas reformas en su reinado. Dentro de la propia iglesia. Dentro de la propia iglesia. No, ellos forzaron a la Iglesia española a que hiciera unas importantes reformas y se hicieron. Por esa razón, cuando Lutero lanza las 95 tesis y las pega aquí en la iglesia de Wittenberg, en lo que hoy es Lutherstadt, la ciudad Lutero se llama esa ciudad, imagínate tú. Y ahí está la iglesia todavía, con el cuchillo clavado. ¿Qué pasó? Que eso no entró en España, porque en España decía... Porque no era un asunto, ya no era un asunto. Claro, porque en España decía, pero eso no aplica aquí, porque aquí no tenemos ese problema. ¿Dónde se aplicaba eso? Pero eso se aplicaba en la iglesia alemana, en la iglesia de los Países Bajos, en la iglesia francesa. Ahí se aplicaba, pero en España no, por eso en España no entró. Entonces, por eso es que a mí me revienta cuando yo veo esos análisis balurdos de la realidad. Pero tú vas a explicar por qué Vox no es lo mismo, porque la situación de España no es la misma. No es lo mismo porque Vox está haciendo una defensa de algo que desde la guerra civil, que incluso desde antes, no se defiende, que es la unidad de España. La idea de España como unidad. La idea de España. El nacionalismo español no es reivindicado por nadie. Es más, búsquense los discursos de los políticos de la transición española y se negaban a decir la palabra España para no levantar susceptibilidades en los regionalismos alzados, devenidos y convertidos en nacionalismo. ¿Cómo hacía Felipe González cuando yo hablaba de España? Decía, este país... Pero no decía... Incluso el propio Daniel... No decía, nosotros los españoles. No lo decía. Incluso el propio Aznar, que era más decidido en estos temas. Pero por supuesto decían las gentes de este país. Y a Aznar que se le acusaba de reprimir en las autonomías, que no sé qué, no, lo mismo. O sea, yo escuchaba en estos días, se me ve el nombre, otro periodista español que planteaba la siguiente idea cuando tenemos que ir al corte. Él decía, es que aquí lo que viene en desarrollo son 40 años, lo que pasa es que ahorita es que nos estamos percatando, son 40 años de las autonomías, 40 años en los que España está deshilachándose. Lo que pasa es que ahora es que se dice, Cataluña se levanta, el País Vasco se levanta. No,
desde el mismo momento en que se hizo, dice él, la política de las autonomías, la idea de España se ha resquebrajado y nadie la ha defendido. Entonces sale Vox, plantea la unidad de España y dicen, estos son unos locos. No, bueno, hay que estar para entender. Además de eso, vamos al corte y al regreso continuamos. Un programa de la política y la historia española. Qué interesante. Y leemos algunos comentarios al regreso. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Por supuesto que lo que es la política española hoy, para quien lo ignore, es imposible desligarla de la política de América, de Hispanoamérica y de Venezuela en particular. Fíjate que el día de hoy se hizo la audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Se hizo la audiencia de confirmación de la nueva embajadora de los Estados Unidos en España. Una señora de origen dominicano, según entiendo. Y bueno, la señora va con el garrote en la mano. Y con el garrote en la mano, contra España, estaban todos los senadores del comité. Especial mención hay que hacer al discurso, a la intervención del senador Bob Menéndez, que aún siendo demócrata, bueno, se defecó en el alma de la política exterior de Sánchez. En resumen, fue una magnífica intervención, por cierto, la de Menéndez. Tipo informado, ¿no? Con todo y sus bemoles y su ubicación en el equipo contrario. No se puede negar que el tipo tiene conocimiento de la política internacional como nadie en ese partido demócrata. Menéndez creo que es el jefe del comité. La cabeza del comité de exteriores del Senado. Claro. Bueno, el tipo dijo que la política exterior de Sánchez es una vergüenza tener a ese país como aliado. Que un país aliado de los Estados Unidos tuviese esa política exterior era una vergüenza. Que el apoyo de este ciudadano Sánchez a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela eran francamente, bueno, asquerosos. De hecho, hizo mención, creo que es una de las cosas importantes que dijo, que era infame, creo que fue la expresión que usó, infame, que Pedro Sánchez se haya negado a acompañar a los Estados Unidos en la condena al régimen cubano en medio de las protestas del movimiento Patria y Vida. Lo que dijo el comité en resumen fue, y este es el titular inclusive, España adopta puntos de vista fuera de la democracia.
En el caso de la embajadora llamada Yulisa Reynoso, que es la nueva embajadora, la señora respondió, o sea, la señora dio su respuesta. La señora dijo que está bastante familiarizada con la mediocre política de España frente a algunos de estos países, principalmente Cuba y Venezuela y Nicaragua. Daniel, Son sus palabras, la mediocre política española. Es decir, esa tipa va desde los Estados Unidos allá con un bate hasta para la Moncloa. Pero eso es muy interesante porque ¿sabes qué ocurre? Que Sánchez pasó todo el tiempo que lleva en el gobierno de alguna manera adversando a Trump. Y entonces se decía, bueno, no, es que España o el gobierno de España tiene problemas, obviamente, por razones ideológicas con los republicanos en general y con Trump en particular. Cuando cambia la administración de gobierno en los Estados Unidos de América, bueno, España quizás normalice un poco las relaciones que tienen en términos de política exterior con los Estados Unidos. Y no, la primera campanada fue aquel video de Sánchez con Biden, que Biden es tonto, pero no tanto, en un pasillo donde, bueno, Biden prácticamente miraba al piso para no ver la cara a Sánchez. Sánchez buscaba como un jalete y andaba así como cuando Chávez empezaba a hacer piruetas en los foros internacionales para que le pararan. Así estaba don Pedro Sánchez en aquel foro internacional. Biden lo despachó en 15 segundos. Eso es lo que dura el video del recorrido por el pasillo, que lo quiso vender la prensa además gobiernera española como el encuentro de Biden y Sánchez, el brevísimo encuentro entre dos mundos. No, dijeron que había sido un intercambio provechoso. Espérate tú, 21 segundos. ¿Qué tesis comparte uno en 21 segundos? No, bueno, ¿qué tesis puede tener Sánchez que se plagió su tesis doctoral? O sea, no tiene ninguna tesis, pero además, plagiario. Ese sí es falsario y prostibulario. Falsario, prostibulario, plagiario y mucho más. Fíjate que Menéndez dijo en su intervención la siguiente frase: pareciera que los españoles se preocupan más por sus hoteles e inversiones en Cuba que por la democracia y los derechos humanos. Tal cual. O sea, que Menéndez sabe. Sí sabe. Menéndez sabe. Será sabe demócrata, pero no es tonto. Será demócrata, pero no es tonto. Sabe. Hubo otro senador, también demócrata. Es que los demócratas se fueron para la yugular del tipo. Chris Murphy. Chris Murphy estaba fúrico en su intervención. Yo los invito a verla, está en el canal del Congreso. El tipo dijo que era infame, fue la palabra que usó, él fue el que lo dijo, que era infame que un aliado de los Estados Unidos en la OTAN se haya negado a firmar la declaración de los Estados Unidos contra el gobierno de Cuba durante las protestas de julio en la isla. O sea, ese punto fue el fundamental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? ¿Y para dónde vamos con todo esto? Resulta ser que hay como una natural propensión a despachar de forma superficial las cosas. ¿Por qué? Porque no, ellos son como Marine Le Pen. Bueno, mire, si usted cree que Francia y España son lo mismo, pero usted tiene un gran problema en geografía y en historia, y en política, y en economía, y en estudios culturales y en historia del arte. Vamos a leer algunos mensajes, por ejemplo. Bueno, desde España nos saluda Wilmer Sánchez, que se encuentra en Gerona, Cataluña. Saludos. Y dice Juan Romero, Vox me huele a otra MUD. Bueno, eso revela Juan Romero que ni sabe, ni comprende Venezuela ni comprende España. Porque esa comparación es poco menos que extraviada en la vida. Nos dice por acá Eli, que está viviendo en España y que vivió en Alemania. Saludos, Eli. He constatado que los venezolanos en parte somos como somos, porque venimos de esto, es decir, todos los males de la democracia, trampas, chanchullos, etcétera. Así. Saludos a mi querida Minerva, que está también en España, en Alicante. Por aquí nos dice, a ver, tenemos a Walter, que nos dice, Pedacono dice que es mentira que en Venezuela te pasa. Llegaste tarde, Walter, ya hablamos de eso. Sintoniza bien, tienes un delay ahí.
tengo el otro uso horario. Mira. ¿Qué más tenemos aquí? No, Jesús Nessi nos dice, cuando el descubrimiento de América vinieron delincuentes españoles y hoy con todos esos rollos en España con la casta de políticos choros, de los cuales son herederos entre ellos los cuerdos. Bueno, fíjate, Jesús Nessi, vinieron o fueron a América delincuentes españoles, seguramente, pero Diego de Osorio no era un delincuente. Diego de Lozano era un delincuente. Pizarro no era un delincuente. Entonces, el facilismo en el análisis no lleva a nada. Lo que lleva es a equívocos. Yo le digo sinceramente, cuando hablo de España, y lo digo no voy a hacer falsa modestia, pero cuando yo comprendí en la Escuela de Estudios Internacionales que yo quería dedicarme al estudio de América Latina, le escuché el consejo a un profesor que me dijo: si usted quiere comprender América Latina, empiece por la historia de España, si no, no va a poder. Claro. Desde ese momento yo entendí que para comprender América Latina tenía que comprender la política en España y tenía que entender además la política de 3 países fundamentales: Perú, Argentina y Colombia. Los 3 virreinatos. Que por algo eran virreinatos, ¿no? Porque sin eso, bueno, y México también, claro, Estados Unidos también, pero si no lo entiende esa columna vertebral, por lo menos así fue que yo lo hice, así fue que yo he intentado comprender esto. Entonces, a mí esas cosas, bueno, porque lo que vinieron fueron los delincuentes, bueno, sí, probablemente, pero las cosas no son tan fáciles. Las cosas no se resuelven tan fácil despachando en 2 o 3 frases ahí de como si estuviésemos. Como yo no estoy en un bar bebiendo. Eso de estar sentado en un bar bebiendo cerveza. No, porque aquí lo que vinieron fue a violar a las indias. Estos pocos sádicos, eran todos unos bichos. Pero Daniel, puede ser, pero con eso usted no va a llegar a un análisis certero, Neomar. Claro, porque ese argumento que generalmente se contrapone desde el punto de vista simplista a la colonización británica, a la parte norte de América, que es actualmente los Estados Unidos de América, que dicen, no, fíjate cómo están ellos desarrollados, cómo está subdesarrollada América Latina por culpa de los españoles. Sí, y entonces se arguye y se dice, por ejemplo, el exterminio de los indios, los pueblos originarios, la violación de las indígenas. No, vaya a ver lo que significó eso en el norte de América. Aquí ocurrió algo que, si usted no se acuerda, en primaria se lo explicaron, se llamaba mestizaje, más allá de los abusos y de lo que se pueda decir. En Estados Unidos no. En Estados Unidos el exterminio fue real. En Estados Unidos las poblaciones originarias sobre un territorio que es amplio, vasto, es absolutamente reducido al punto que hoy viven en reservas. Están por allí arrinconaditos, por allá en una reserva metidos. Eso no ocurrió en América. Entonces, cuando se quiere edulcorar la píldora diciendo que todo fue bondad en la colonización británica y todo fue maldad en la colonización hispánica a este lado del mundo, bueno, allí hay un gran error. Bueno, pero porque es que es simplificar y es ser superficial. Fíjate una cosa básica. Fíjate lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en Haití. ¿Qué ocurrió en Haití con lo que llaman independencia? Que no fue ninguna independencia. Si algo no hubo en Haití, fue un movimiento independentista. ¿Qué era Haití? Una plantación, donde aquella frase de Rubén Blades en la canción Plantación Adentro, ¿no? La mano implacable del mayoral. Eso era lo que había allí. ¿Y qué hubo? Hubo un alzamiento general del esclavo y mataron a los capataces. Se acabó. Y perpetuaron el mismo sistema, pero con fue una cosa, no, fue peor, Neomar, fue peor. Fue una cosa tan terrorífica, el terror que eso significó, que los franceses no se atrevieron a volver. Que no, ya están matando a los blancos. Y eso se convirtió en el coco para todo el mundo, hasta para Bolívar. Y decía, no podemos caer en el odio. En Haití, sí, esa cosa que pasó Bolívar, en Haití. Correspondencia. Bolívar estaba traumatizado con eso. Porque Bolívar era un blanco criollo, yo no sé si sabían algunos. Sí. Entonces, no era el Bolívar trigueño que se ve por ahí. No, tenía clavo y todo eso, ¿no? Y claro, tenía, no odiaba a los negros, porque se había criado entre negros, ¿no? Pero las cosas como son. Pero fíjate. Pero Haití fue así, Haití fue el paso, exactamente. Claro, pero ¿qué fue lo que pasó? Que el sistema colonial francés
Y el sistema colonial inglés, al menos en aquella época, ni hablar del holandés y del belga, sobre todo el belga, que es una infamia, no creaban instituciones propias en los territorios ocupados. Y muchísimo menos le daban oportunidad a los criollos, a los nacidos en esos territorios, para formar parte de esas instituciones. En el caso del sistema colonial español, se crearon instituciones especiales para las colonias. Entonces, que si las encomiendas, que si las audiencias, se crearon instituciones especiales, que si la Capitanía General, la Real Audiencia, todas esas pocas cosas que se crearon. Y en esas instituciones, poco a poco, por razones obvias y básicas de paso del tiempo, de una gente que llegó en 1492 y ya llevaba 1492, ya estaba en 1592, ya estaba en 1692, 1792, 3 siglos, pana, 3 siglos de instituciones, 3 siglos de mestizaje. Y evidentemente, en medio de eso, cuando se da la ruptura con la metrópoli, las instituciones quedan. Y los nativos tenían experiencia, porque ya habían formado parte de la milicia, ya habían formado parte de las instituciones, de los cabildos, etcétera. Por eso es que en realidad se mantiene casi intacto el sistema. Por eso es que la famosa frase que tiene la novela, ya vamos al corte, la novela Pobre Negro, cuando habla antes y después de la guerra federal, hay una frase que dicen los negros: seguimos como en denantes, seguimos como siempre, pues, no como antes. No ha pasado nada. El sistema, claro, lo que cambió fueron las clases poderosas, dejaron de ser los blancos peninsulares, pasaron a ser los blancos criollos y los que pelearon la guerra. Y que un reguero de muertos en grandes territorios. Se llevó, creo que como al 10%, el 20% de la población. Bueno, después de eso, claro, pero si no se analiza eso, no se entiende eso, si vienen y se lanzan ahí frases y cosas de ese tipo, está completamente fuera de lugar. Vamos al corte y ya venimos. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en la parte final de Y Así Nos Va. Y nosotros combatimos a los que llaman por ahí. ¿Qué combatimos nosotros? La ignorancia. Combatimos a los negro legendarios. A eso que le llaman la leyenda negra, ¿eh? Negro legendario. Gente que impone la leyenda negra. Ay, no. La leyenda negra es la simplificación de la historia. La simplificación de la historia. Pero yo tampoco soy partidario de decir de la idealización. Que de España llegaron puras cosas bellas y bonitas, ¿no? Las taras también llegaron. Claro. Las taras también llegaron. Pero fíjate tú que yo leía hoy me envió el profesor Tomás Estraca, que siempre nos mantiene al día. Siempre sale a colación por acá. Sus correos, sí, el profesor Tomás Estraca. Saludos a toda la gente del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCB, a la profesora María Soledad Hernández, el profesor Tomás Estraca, el profesor Bracho, toda esa gente. El profesor Bracho me enviaba una larga entrevista que le hacían
el director, Raúl, del Instituto de Investigaciones Históricas, sacerdote jesuita, en una entrevista que le hizo Maqui Arenas y que está publicada en el papel literario. Y él allí refería el tema de cómo fueron los jesuitas aquellos de la generación de él, es decir, no, por supuesto, los jesuitas que fueron hasta la generación de él, ese tipo de jesuitas. Los que vinieron después son todos comunistas. Pero cuenta él cómo fueron los jesuitas, en efecto, los que se metieron en el Orinoco y lograron a punta de espada, ¿no?, detener la acción verdaderamente genocida de los caribes contra los pueblos de la zona. Que no eran ningunos indiecillos apacibles. Pero mira, pero escúchame, que hasta 1600 y pico para adelante, los caribes tenían un promedio de exportación propia de 20,000 almas esclavizadas en la zona del actual estado Bolívar y zonas circunvecinas hoy pertenecientes a Brasil y Colombia. Esclavizaban a otras tribus y las exportaban. Indios esclavistas. Y las vendían esos indios esclavos, los vendían en las islas del Caribe a las posesiones inglesas y holandesas. Y eso lo detuvo España. Eso lo detuvieron porque era una violación de la ley. Eso lo detuvieron los jesuitas en el Orinoco. Aquellos jesuitas, lo de ahorita ya usted sabe, pero aquellos jesuitas detuvieron eso, porque para empezar... Pero ahorita están en el Vaticano. No, ahorita los jesuitas, porque están es que en el se Vaticano. está cumpliendo, sí, pues se está cumpliendo un año más de no sé cuántos años de la vida de Ignacio de Loyola, toda esta gente alborotada y tal, y todo eso, pero de verdad que los jesuitas, aquellos jesuitas eran una cosa, los jesuitas actuales... Bueno. Lo lamento. Bueno. Pero eso, fíjate, eso no está en la historia. Yo me acuerdo que el farsante de Chávez, que se murió y no volverá, se la pasaba diciendo nosotros, el pueblo caribe, y repetía el grito de guerra, Ana Karina Roté, bla, 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 bla. Y yo decía, este imbécil. O sea, tú sabes lo que estás hablando. Ese grito significaba solo los caribes somos gente. Eso significaba a llevar arco, flecha. Solo los caribes somos gente. Cuchillo. Eso significaba ese grito de esos bichos eran esclavistas. Para que me vengas tú ahora a decir, entonces que no. Hay los pueblos originarios. Porque los pueblos originarios que fueron arrasados por el conquistador español genocida. Pero te voy a decir algo, Daniel. Pero si los genocidas eran los caribes, que hasta comían gente. Hay una, para concluir, pues ya nos tenemos que ir. Hay una, y hoy fíjate que no hablé porque de verdad que has hecho una disertación. Ay, no habló el niño, sí, pobrecito. Has hecho una disertación que no merecía ser interrumpida, por eso yo he guardado escrupuloso silencio el día de hoy. Pero el caso es que si te percatas bien de lo que está ocurriendo cuando se opina ahora sobre la colonización o el proceso hispanoamericano, por ponerle otro nombre, estos hechos históricos, están sufriendo lo que le ocurren a muchos sucesos históricos cuando avanza el tiempo. Ahora estamos hablando con 400 o más años de distancia, pero es que se están revalorizando o al menos se están dando otros ángulos sobre el hecho. Hay una corriente, Daniel, muy seria, de gente que yo respeto mucho, varias personas, que están tratando de entender ese proceso más cabalmente y romper sobre todo lo que tú dijiste al inicio de este corte, la leyenda negra. Están tratando de reevaluar todo este tema hispanoamericano. Por ejemplo, dos que me vienen a la mente ahorita. Luis Herrero Orellana, que conversa con nosotros de tanto en tanto, es amigo de la casa, está escribiendo mucho sobre eso, y el profesor que ahora está en España radicado, creo que está en las Canarias, por cierto, Carlos Leáñez también, que analiza esto sobre el tema del lenguaje, está dedicado a esto, y me parece formidable, porque hay que ponerle coto a las simplificaciones, hay que ponerle coto a las visiones demasiado manoseadas y mal manoseadas de la historia. No, y sobre todo, y parar y entender, Neomar, que no se responde a las posiciones simplificadoras con más simplificación. O sea, decir que todo lo que hicieron los españoles era bueno
también es un grave error. Exacto. Porque no nos lleva a nada y más bien nos termina ensimismando y reafirmando en nuestros graves errores. Veamos lo que está pasando en España y comparemos la corrupción en el sistema político español y la corrupción en el sistema político en toda Latinoamérica y entenderemos muchísimas cosas. Pero bueno, ya eso es un tema que tendremos que hablar. Por cierto, a nosotros se nos olvidó en este programa, por culpa de WhatsApp, felicitar a nuestra querida Thaís Peñalver por su cumpleaños, chicos. Oye, sí, qué pena. Pero fue por culpa de WhatsApp, porque yo no tenía WhatsApp ese día y fue una cosa horrible, pero la felicité ayer, atrasado. A la abuelita Thaís. Feliz cumpleaños. Una abuelita, ¿vale? Allá en la esquina, Thaís. Bueno, Thaís, espero que estés muy bien. Una abuela joven, una abuela joven. Claro, abuela joven, pero abuelita al fin. Entonces así. Mira. Nos vamos antes de que sigamos embarrándola. Vámonos, porque esto se acabó. Nosotros nos vamos en nuestras carabelas. Porque si algo si de algo estoy yo seguro es que todos mis ancestros llegaron en barco. Sí, yo me voy con los hermanos Pinzones. Chao. Que eran unos marineros. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.